que va a intentar presentar de ese título, la mediación adulta y el lugar del conocimiento en la escuela. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el lugar del conocimiento en relación a la subjetividad, es decir, ¿qué te hace del conocimiento a la subjetividad? Ahí vamos a centrar en esta primera parte de la mañana. A la tarde, después del taller que van a compartir con las profesoras que recién presentó Mariela, donde vamos a ver si ponemos a trabajar algunas ideas a partir de un caso que yo voy a presentar al final de la mañana. ¿Por qué esto? Porque la idea es que pensamos la teoría o los conceptos o las ideas como herramientas. Es decir, acá la estrella, digamos, que brilla no es la teoría, sino que es la teoría como lectora de las prácticas. Y en realidad es al revés, la ponemos siempre a prueba la teoría. No es que vamos a ir a demostrar la teoría en la práctica. Por eso la instancia de taller es tan importante, porque allí se cocina, digamos, aquello que la teoría puede resonar o no, después lo veremos, en las propias prácticas, las propias realidades. Bien, a la tarde, luego del taller, vamos a ponerle más el foco a la cuestión, vamos a empezar a tallar esta idea de la mediación adulta en la escuela, en la función del docente, la función docente. Mañana vamos a continuar con este guión, conocimiento, mediación adulta, pero ya aterrizando en lo específico del vínculo educativo. Vamos a ver si podemos ir armando esta línea de argumentación. Bueno, este es un poco el esquema general. El foco que yo le pongo a esta cuestión de la mediación adulta y el lugar del conocimiento escolar tiene un sesgo muy particular, que no es autosuficiente, no es el único, necesita de otras lecturas, como por ejemplo la lectura que ustedes tuvieron de Flavia Terilli en el encuentro anterior, y de tantas otras lecturas, pensando en perspectivas teóricas, en abordajes de campos disciplinares. En el que yo me especializo, por decirlo de alguna manera, o el que más pienso por mi propia formación, es en lo que atañe al impacto en la subjetividad. Entonces ahí vamos a poner el foco. Es un foco que, digamos, le pone el zoom, pero no es autosuficiente, eso lo quiero subrayar. Bueno, vamos con la primera cuestión. Metodológicamente, toda vez que ustedes quieran que yo aclare algo, no tienen más que levantar la mano. Acá hay un micrófono, así que vamos a tratar de que sea una conversación allí donde sea necesario. Bueno, voy a empezar con dos hipótesis de trabajo que de alguna manera intentan hacer como una bisagra con lo que ustedes vieron en la reunión pasada. La primera hipótesis de trabajo, para ponerla a trabajar con ustedes, aquello que el saber pedagógico por defecto, que es lo que trabajaron en el encuentro pasado con Flavia, ¿sí? Aquello que el saber pedagógico por defecto, es decir, aquello que sale espontáneamente, sin pensarlo demasiado, no alcanza a convertir en una escena de enseñanza y de aprendizaje, emerge como malestar, que es producto de una desregulación subjetiva. Entonces vamos a desarmar un poquito esta hipótesis, es decir, lo que queda por fuera de ese saber por defecto, eso que podemos poner en funcionamiento y que tiene cierta eficacia. Bueno,
no alcanza a construir una escena de enseñanza y aprendizaje, y lo que emerge, lo que fuga, es el malestar. Lo que fuga es el malestar, y ese malestar es producto de una desregulación subjetiva. ¿Rebota mucho mi voz? ¿Ay? ¿Sí? ¿Como un silbido? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Para mejor? Bueno. Vamos a la siguiente. Cuando digo escena, ¿a qué me estoy refiriendo? Y casi tomar la metáfora del teatro. La escena de enseñanza y aprendizaje se regula en torno a un argumento, donde hay un nudo argumental, ¿sí? Personajes. Bien, vamos a ver. Entonces, la escena, cuando estoy hablando de una escena, piensen en una escena teatral. Pensando la escena del aula, la clase como una puesta en escena, donde hay personajes, pero para que haya personajes tiene que haber un argumento, en torno del cual giran los personajes. Si no hay argumento, no hay escena. Y subrayo esto, por eso lo puse en negrita. Entonces, la regulación, el foco de la regulación de la escena está en el argumento. En el argumento, que es, nuestro argumento es la enseñanza y el aprendizaje. Bien. Segundo punto, lo que no alcanza a regularse en torno a un argumento, no hay escena, drena como malestar. Ahora bien, cabe una aclaración. Ahora vamos a continuar con la idea del malestar. El malestar es un obstáculo, porque hay desregulación, es un obstáculo, pero también es el motor. Es allí en donde se presenta el obstáculo, el reflejo desde esta línea argumental sería: el argumento perdió su eficacia, no hay argumento, por eso hay desregulación. ¿Qué sería desregulación? Bueno, depende del nivel, están al fondo con el mensaje de texto, los auriculares, entran y salen, se tiran papelitos, todas las escenas de las que ustedes van a poder conversar esta tarde. Cuando hablo de desregulación es lo que no ingresa en el circuito de trabajo. Una pequeña encuesta rápida. Acá hay gente que está en cargos directivos, levanten la mano. Que son docentes, que son directivos de nivel inicial, de primaria, de media. Hay docentes que no sean directivos, de nivel inicial, de primaria, de media. Bien. Especial. Los especiales, justamente, es un síntoma de lo que pasa en el sistema. Bien. Lo especial recoge el malestar, justamente lo que no funciona en la escena que se regula habitualmente, ¿no? Bueno, es una hipótesis, después la podemos discutir. Bueno, entonces, ¿por qué me surgió esta pregunta que ya la tenía y me olvidé al comienzo? Porque el obstáculo tiene sus particularidades, ese malestar, lo que drena, lo que no se regula, tiene sus particularidades según el nivel y también según la función, porque lo que le toca al directivo con la desregulación en el aula es una cosa, y lo que le toca al docente es otra. Entonces ahí también vale la pena poder ubicar la precisión, por eso es donde está el obstáculo está el motor, pero al obstáculo hay que poder cernirlo y ubicarlo en contexto. Bien, y cuando hablo de desregulación subjetiva, para decirlo muy a trazo grueso, es que se caen los personajes.
el docente que ya empezó a gritar, el borrador, a pelearse con uno, con otro, se cayó el personaje. Se nos cayó la máscara, se nos cayó el personaje y ahí estamos desaforados haciendo lo que podemos. Bien, también se cayó, cuando se nos cae a nosotros el personaje, también se le cae a los chicos. Bueno, es una dialéctica. Está primero, luego la gallina, está en el lazo, después lo vamos a ver. No es ni de uno ni de otro, está en el entre. Bien. Vamos a ver. Esta idea del malestar, voy a poner una primera cuestión, es el malestar en la cultura. Esta idea la tomo de un texto clásico de Freud. Hay gente que conoce este texto. ¿Hay alguien? Ahí tenemos, bien. Bien. Es un texto que Freud escribe en 1930. Pensemos el contexto de época, 1930, la crisis del 30, etc. Y también un momento en donde él está pensando la cuestión subjetiva en relación a lo social, es decir, lo individual y lo colectivo. Y esto que tiene que ver con lo que yo planteé recién, es que no hay individual sin colectivo, no existe el sujeto individual fuera de un marco social. Y no hay marco social sin sujetos, es decir, son dos caras de una misma moneda. Por eso la importancia siempre de pensar la cuestión en la relación, en una trama de un vínculo, pero es un vínculo que está en una red social determinada. Por eso el problema no va a ser del chico ni de la maestra, sino que hay que pensarla en esa complejidad, en esa trama de relaciones. Bueno, hay un texto que ustedes pueden encontrar por internet, que Freud lo escribe 2 años después del malestar en la cultura, que se llama ¿Por qué la guerra? Es un intercambio epistolar entre Freud y Einstein. Einstein le pregunta a Freud, le pide a Freud que lo ayude a pensar, él que es un conocedor de las oscuridades del alma, algo así le dice, ¿por qué la gente se puede apasionar yendo a la guerra aún sabiendo que puede perder la propia vida? ¿Qué es lo que hace que alguien y masas puedan ir a la guerra? Bien, ¿por qué comento esto? Porque en este contexto, vamos a ver, aparece, digamos, una cuestión que le responde Freud a Einstein y tiene que ver con esta idea que yo planteo aquí. Hay un malestar en la cultura que no es el malestar de la cultura, es un malestar en la cultura que es inevitable, que es estructural y es ineludible. Es ineludible. Y ven ahí que pongo una cosa rara que dice pulsión cultura con un signo que intenta copiar de la matemática, que es, acá hay gente de matemática seguramente, ¿no? Es como de mayor menor no, pero los dos juntos es como, y tiene una rayita en el medio en matemática, es dos raíces, un signo igual, es sí, solo sí. Sí, solo sí. Es decir, que hay una mutua implicación entre estas dos cuestiones, entre la pulsión y la cultura. La pulsión es lo que atañe a lo individual, entre comillas, que nunca es individual, por eso ese signo, sí y solo sí, siempre es bajo determinadas cuestiones, como la desregulación de la escena. Estoy desarmando un poquito como los argumentos. Entonces, ese malestar es inevitable, es decir, que siempre va a haber una pérdida y un drenaje de la escena. Lamento decirlo, pero siempre va a haber ese malestar. Pero ese malestar, digamos, la armonía, así como no hay una armonía
absoluta, que sería el nirvana, ¿no? No hay vida. Esa no armonía es malestar, pero es ese malestar que nos lleva a caminar, que nos, como dice, hay un texto de Galeano muy lindo, dice, ¿qué es la utopía? La utopía, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, justamente, para caminar. Bueno, acá, puesto en términos de malestar, lo traigo de esta manera, porque ahí en el obstáculo, si uno lo asume como ineludible, una parte, un piso del obstáculo ineludible, va a encontrar allí unas vías para poder abordarlo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la tesis freudiana? Que porque hay malestar, vamos a ver, que sería el desamparo estructural del cachorro humano, ahora vamos a ver un poquito eso, por eso hay cultura. Es decir, que la cultura es indispensable para que los humanos, es lo que termina diciéndole Freud a Einstein sobre el final, como una cuestión muy general que hay que pensarla más en detalle, que es lo que trabaja contra la guerra, es la cultura. Ese es como termina así su argumentación. Entonces, ¿por qué hay malestar? Porque hay una desregulación inevitable en el cachorro humano desde que nace, porque es habitado por pulsiones. Las pulsiones, pensemos lo que las otras especies sería el instinto, para el humano todas las pulsiones, desde las más elementales, ese empuje, la pulsión es un empuje, es una energía que siempre busca satisfacerse. Por eso cuando un chico está muy, pasado de revoluciones, ahí la pulsión está buscando satisfacerse, siempre va a tratar, es un principio de funcionamiento, pero ahí hay una energía que es importante cuidarla y ver cómo se la encausa. Este es un poco el kit de la cuestión. Entonces, ese manojo de pulsiones y no de instinto, porque el instinto en las otras especies tiene un conocimiento en la propia genética. En cambio, acá la hipótesis, es una hipótesis para discutirla, es que todas las pulsiones, todos esos empujes a búsqueda, como por ejemplo la pulsión de alimentación en el humano, está regulada, vuelvo a la palabra regulación, regulada desde el vamos por alguien que lee, tiene hambre, llora porque tiene hambre, y alguien que dice a demanda. Las madres jóvenes sabrán a qué me refiero, los pediatras. Dicen, bueno, hay que darle, si llora, si tiene hambre, a demanda. O decían, cuando yo amamantaba, no, cada 2 horas. Hay que dejarlo llorar. Bien, es decir, que la alimentación en el humano no es natural desde el vamos, porque está esa manera de regulación que es cultural, encarnada en un mediador.